Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, segunda temporada, episodio número 28. Como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña mi estimado colega Juan Manuel Huerti. Bien, Ariel, la verdad que muy bien. Terminamos una semana en la cual tuvimos lluvias y precios firmes, tanto en el mercado local como afuera, así que podríamos decir que bien la semana, ¿no? Sí, no, en general creo que una semana de novedades relativamente Positivo, positiva, sí, sí, sin sobre todo duda. el tema de las lluvias, que era algo bastante esperado. Quizás un poco de golpe y un poco fuerte, Mucho caudal y en mucho poco caudal en poco tiempo, tiempo. y Sí, no en la toda la ciudad zona del también. país, pero por lo menos buena cobertura en todo lo que es zona núcleo y bueno, trayendo bastante tranquilidad, ¿no? Para mucha gente. También tuvimos novedades en materia de política, por así decirlo, reunión, mesa de enlace con el Ministerio de Economía, gente del Ministerio. Bueno, vamos a estar hablando de eso con un invitado muy especial que tenemos en el día de hoy. Y bueno, con quien además vamos a hacer un balance de lo que viene siendo este añito y meses de gestión del nuevo gobierno y lo que nos depara este año electoral por delante para el agro. Bueno, Juan, ¿querés que entremos a analizar lo que pasó en la semana en Chicago, noticias? ¿Qué te Sí, la parece? verdad que amerita destinarle unos minutos al panorama internacional. Tuvimos una semana, como te decía, favorable en materia de precios. Si uno toma los cierres del viernes 31 al viernes 7, tuvimos una semana positiva para la soja, cerca de $2,5 de avance. Podría haber sido mejor, a lo último, bueno, se pinchó un poquitito. Maíz lo mismo, algo más de $2 de ganancia, y el trigo algo más de $8 de ganancia. La verdad que el mercado internacional y de Chicago, yo creo que todo está dominado por lo que pasa en Estados Unidos con la nueva administración de Trump y bueno, el desenlace productivo en Sudamérica, ¿no? Y ahí hay que abrir un poquito el juego a lo que es Brasil y Argentina. Así que comenzando por Estados Unidos, me parece que el punto de partida obligatorio era que el sábado pasado, 1 de febrero, entraban en vigencia los aranceles, ¿no? De 25% para México y Canadá, y bueno, se hacían de alguna manera oficial, ¿no? Y 10% para las importaciones desde China. Eso se hizo oficial el día sábado y después, tras lo que fueron contestaciones o, bueno, respuestas de estos países involucrados, yo no me acuerdo si fue el día lunes o martes, la novedad fue que Estados Unidos suspendió por un mes la imposición de los aranceles de 25% para el caso de México y Canadá. Entonces fue un poco lo positivo, ¿no? Y mantuvo la determinación de 10% a las importaciones de China. China responde con aranceles a importaciones de Estados Unidos, todo esto en el juego este de que era lo que se venía, ¿no? Guerra comercial. Pero bueno, los aranceles que pone China a Estados Unidos es un conjunto solo limitado de bienes, 15% al carbón, al gas natural licuado, 10% a petróleo crudo y algo de equipamiento agrícola y algunos vehículos grandes. Y bueno, además avisó que estaría iniciando algunas investigaciones antimonopolio a grandes empresas como Google y demás. Y todo esto entraría en vigencia a partir del 10 de febrero, ¿no? Este es un poco el repaso de la situación. Por el momento, sin anuncios o determinaciones oficiales sobre productos agrícolas, y eso fue un poco el dato optimista, ¿no? Para el agro, que no haya consecuencias negativas en lo que es demanda de soja, trigo y productos agrícolas en general, ¿sí? Después, pasando a lo que es Brasil, tenemos ya avance de cosecha de soja en torno a 8%, siembra de lo que es maíz de segunda en 5%, ambos cosas un poquito retrasadas respecto de lo que es el ritmo normal, todavía algunas regiones que están con lluvias y bueno, interrumpiendo de alguna manera lo que sería un progreso normal de la trilla de soja y bueno, a medida que se van liberando los lotes, siembra de maíz de segunda. Así que esta cuestión, como otro de los factores que fue dando algo de factor de respaldo a precios a lo largo de la semana. Y el trigo, que tuvo una variación de precios destacada, ¿no? 8 o 9 dólares de avance en Chicago, un poco influenciado por lo que es incertidumbre con el clima y las condiciones productivas en algunas regiones de Estados Unidos y de Rusia, donde se prevé que en Rusia, si la cosecha se ajusta un poco, esto termine siendo, eh, se termine, digamos, repercutiendo en lo que es el saldo exportable del país, que bueno, bastante importante para el mundo, ¿no? Y bueno, en Argentina decíamos la principal novedad, el tema lluvias, sobre los días martes y miércoles, cuando uno mira los mapas, ¿no? Donde se fueron ubicando,
conforme a lo que eran los pronósticos en ese entonces, todo muy focalizado en lo que es zona núcleo y de alguna manera centro-sur del país, en todo lo que es sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos. Estamos hablando de milímetros que se ubicaron entre 70, 80, 100 milímetros, dependiendo la localidad y la región. Y bueno, cuando uno se aleja más hacia el sur de Buenos Aires, región de La Pampa, ya milímetros mucho más escasos, ¿no? Y en la zona norte del país, te diría prácticamente nada, sería lo menos favorecido, ¿no? Y bueno, después tuvimos el día jueves, reunión, como bien decías, entre lo que es la mesa de enlace con la gente del gobierno, en donde, bueno, se reconoció de alguna manera el esfuerzo de la reducción de algunos puntos en retenciones, pero bueno, el tema es que esto es temporal hasta junio y después volverían, o bueno, hay que ver qué pasa, y además muchísimos más reclamos, digamos, que se pondrían sobre la mesa y bueno, cuestiones que atender, ¿no? Pero bueno, de este tema vamos a estar hablando un poco más en detalle con el invitado de hoy. Bien. Datito también para compartir, Juan, vinculado a declaraciones al exterior de soja. Empezamos a ver anote de la nueva campaña, Ajá, bien. que también estuvo asociado con también algo de volumen en el mercado, que movió un poco la aguja de lo que tiene que ver con soja mayo. Sí, un poco también toda la espera de eso, ¿no? Tras la medida y la instrumentación, cómo se iba a ir comportando el sector exportador y cómo se iba a ir trasladando todo esto al mercado y a precios. La verdad que una semana de, como decíamos también, de precios firmes, ¿no? Maíz disponible, yo creo que sigue siendo una gran oportunidad, tocando los 220, 225 mil pesos. Un line-up corto, bastante cargado, Sí, que parece desvanecerse sí. cuando pasan las semanas, así que bueno. Y bueno, soja también, ¿no? En torno a 320, 322 mil pesos. La soja mayo alcanzando en la semana los $298. Y bueno, negociación que empieza a cobrar un poquito más de vuelo. Todavía no es que esto haya desatado una ola de ventas o ventas masivas, digamos, por parte del productor. Pero bueno, de a poquito es como se fue activando un poco más todo, ¿no? Declaraciones juradas de venta al exterior y atrás de eso, negocios. Bien, por último, agenda para la próxima semana, vinculada al agro, USDA, el día martes a las 14 horas. Bueno, ya se conocieron la previa de los analistas, ¿no? Y bueno, y un poco cómo está parado el mercado de cara a lo que es el reporte que va a salir el día martes. Un reporte bastante contundente en términos de lo que son los mensuales. Viene con datos a poner el ojo, producción de Sudamérica, de soja y de maíz, a ver qué nos trae ahí. Se espera un ligero recorte para Brasil en soja. Recordamos que, un pequeño incremento para Brasil en soja. Estamos en 169 millones de toneladas, prácticamente sin cambio. Estamos en un escenario, como venimos diciendo, y la idea es que el USDA seguramente va, o por lo menos se prevé que el USDA refirme el escenario de una cosecha brutal desde el paquecino, ¿no? En tanto, bueno, lo que tiene que ver con algunas otras variables que se va a estar mirando de cerca es actualizaciones de demanda para Estados Unidos, bueno, y posibles impactos en stock finales, ¿no? Como siempre se suele mirar, y cómo quedan las relaciones stock-consumo de los principales productos. Bien, bueno, y antes que me olvide, repasando dentro de lo que es panorama climático para Argentina, que casi se me pasa, seguimos para la semana que viene con pronóstico de nuevas lluvias. Entre martes y miércoles llegaría otro importante caudal, probablemente hacia el sábado del próximo fin de semana también, y según indican los mapas, sería una lluvia que tendría más cobertura, ¿no? De sur a norte, así que, bueno, seguimos con muchas regiones del país donde todavía están transitando etapas críticas para definir rindes, así que bueno, esperemos que lleguen oportunamente y bueno, se mantengan las perspectivas de producción. Bueno, Juan, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Una época, en un momento, ¿no? Donde pasó ya prácticamente algo más de un año desde la asunción de Milei, un año electoral además por delante. Creo que es un muy buen momento, ¿no? Para recapitular y hacer un balance, ¿no? Sobre el rol del agro en la agenda del gobierno, sobre todo lo que fueron los avances y los puntos pendientes que quedan a resolver por delante. Además, bueno, una semana clave donde hubo reunión con la mesa de enlace y el Ministerio de Economía. Y bueno, y para esto tenemos un invitado muy especial. Vamos a charlar con una persona muy vinculada al agro, que tuvo una historia, ¿no? Al lado del rubro. Es un periodista, ¿no? De opinión filosa, podríamos decir, exdirector de Canal Rural, y que bueno, ya nos ha acompañado también en algún otro episodio de este podcast. Hoy está acá con nosotros Carlos Echepare. ¿Cómo estamos, Carlos? Un gusto tenerte acá. Hola Carlos, buen día.
¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, a la hora que lo escuche la gente, ¿no? Internacional el programa, ¿no? Sí. Podríamos decir, Carlos. Y bueno, 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 Carlos. Te diría, Ari, para arrancar, antes de meternos en esta coyuntura picante que tenemos, ¿no? En estas últimas semanas, arrancar, Carlos, con una visión más global, general, ¿no? De cómo estás viendo vos, que tenés contacto con el productor, cómo estás viendo el ánimo del productor en cuanto a el clima, la llegada de una nueva campaña, el rubro en general, la cuestión financiera, ¿qué visión tenés de la situación? vamos por partes. Yo te diría que en las últimas 72 horas algunas cosas cambiaron fundamentalmente, que es el clima. Y vos sabés que el clima de alguna manera le marca el ánimo al productor. Después viene todo lo demás. El productor si tiene más o Primero la menos lluvia, del primero resto las vemos. lluvias, y las lluvias te puede poner o muy nervioso la falta y entonces empezás a ver todos los demás problemas, o cuando pasa como después de estos días de seca y que llegó una buena lluvia en algunas zonas, no en todas, pero al que le Ahí el llegó ya resto de las está, cosas ya no son tan graves por ahí. ya pasan a tener otro nivel de dramatismo, si querés, ¿no? Mucho, mucho menor al que tenían. De todas maneras, venía castigado el productor por el año pasado, por el año anterior, después el año pasado con la chicharrita, y después venía muy golpeado por las expectativas, ¿no? Las expectativas que tenía respecto a lo que podía pasar con el nuevo gobierno. Las medidas no llegaban. Y llegó hace unos días la baja transitoria esta muy particular, que después si quieren hablamos de los derechos de exportación, y llegaron las lluvias. Entonces, como bien decís, le cambió un poco el ánimo a los productores. De todas maneras, me parece que con el transcurrir de los días se van a ir dando cuenta que la cosa no cambió tanto, más allá de la cuestión climática, que no depende del hombre, digamos así, ¿no? Sobre todo por el comportamiento de los mercados, por las expectativas que tienen, los niveles de rentabilidad que van a tener y porque además estas cuestiones que pasaron en las últimas semanas, también de algunas empresas importantes que tuvieron o que tienen problemas serios, que si bien no necesariamente se la puede catalogar como específicamente vinculadas a una crisis global del sector, lo que sí está claro que responde a la situación que vive básicamente el productor y a partir de allí, bueno, se generan estas situaciones que no te digo que eran inesperadas, probablemente lo que resulta inesperada es las empresas que están involucradas, pero no es tan inesperada para... Sabíamos que en el transcurso de este año, y creo que va a haber más todavía, muchas empresas van a tener los problemas lógicos de la falta de rentabilidad. En sí, sí, era como algo, una posibilidad, ¿no? Que empezaran a crujir algunos números, sobre Pero todo. entonces no lo ves como un problema financiero mayor que se magnifique y que se traslade a toda la cadena. Eh, en realidad, cuando lo hablamos en su momento como una especie de advertencia, yo digo, el productor es el núcleo de la cadena. Todos vivimos del productor. Es decir, el productor, nosotros, los corredores, los acopiadores, los exportadores, los proveedores de insumos, todos. Porque el productor es quien nos genera, digamos, la materia El, prima para que todos el podamos primer sobrevivir. eslabón, arranca todo ahí, digamos. Arranca todo ahí, sin él es imposible. Y si a él le va mal, tarde o temprano al resto de la cadena le empieza a tener problemas. Cuando estamos en estos, sobre todo en estos meses, diciéndole al productor, tienen que adaptarse, tienen que adaptarse, tienen que adaptarse, en realidad tenemos que adaptarnos todos a esta nueva realidad. Entonces, la falta de rentabilidad del productor yo creo que todavía va a provocar algunos golpes más. Es decir, se achican las comisiones, se achican la compra de insumos, se achican los volúmenes, se achica todo. Ujú. Y eso genera, y los costos fijos se mantienen. Tuvimos, así como el productor lo tuvo, todos los argentinos tuvimos un fuerte incremento de costos en dólares y nosotros estamos muy pegados a la actividad cambiaria, una actividad cambiaria que te maneja el tipo de cambios del sector oficial para mantenerlo pisado como un ancla contra la inflación, pero la inflación está o estuvo de manera importante durante el principio del gobierno actual, a partir sobre todo del ajuste cambiario que tuvo como consecuencia un fuerte aumento de los costos, Ujú. que el productor lo sintió en toda su magnitud, sobre todo en costos básicos como pueden ser los combustibles, y que después también siente el productor, lo mismo que sentimos todos los argentinos, que es el incremento que tuvimos en el costo de vida, y sobre todo en dólares, ¿eh? Y eso también es importante hacerlo notar. Y el productor no tiene, yo digo, el productor no tiene paritaria, es Ujú. decir, su paritaria es el precio del producto. Claro. Y en Sí, sí, definitiva sí, sí. la relación con sus costos. Ujú. Y no hay que olvidarse que, aunque a muchos no les gusta que lo recuerde, pero
el último año del gobierno anterior, el productor tenía un tipo de cambio diferencial, no tenía el tipo de cambio oficial, tenía aquellos famosos dólares masas que hubo durante todo, y que en la última etapa era un dólar masa muy cercano al dólar del mercado libre. ¿Se acuerdan? Era el 50 y 50, esa combinación tan particular que hacían. Entonces la devaluación ajustó los precios mucho menos de lo que ajustaron los costos, que ajustaron mucho más. Y si a eso le sumás que durante todo el 2024 tuvimos un proceso de fuerte deterioro de los precios internacionales, que también se reflejan en el mercado local, y un tipo de cambio planchado, porque de hecho lo tuvimos prácticamente frenado, ahí es cuando se empiezan a notar los grandes problemas. Y toda la cadena lo sufre. Y entonces, en el caso de estas empresas, probablemente hayan sobregirado en materia de stocks, se hayan estoqueado con mucha mercadería, sobre todo con insumos, pensando eventualmente en dos factores que no se dieron. Hicieron probablemente un mal análisis de lo que podía pasar, pensaron a lo mejor en un ajuste cambiario más rápido, que no se dio, pensaron en una mayor demanda de insumos de parte de los productores, que no se dio por los problemas de rentabilidad, y entonces eso es lo que está pasando. Y son empresas, en algún caso, que se financiaron caras. Claro, en el momento probablemente que tomaron la financiación, era una financiación barata. Después se transformó en cara. No se olviden que son empresas que en general han trabajado con plata de terceros. Sí. Bueno, y ahí están las consecuencias, ¿no? Por eso te digo, ahora después vendrán también, por eso hay que ser muy prudentes por estos días, sobre todo en la forma de operar, el resto de la cadena que tendrá sus problemas. Habrán visto que también hay un proceso que cuando los precios han bajado tanto a nivel internacional, han visto que grandes empresas multinacionales que están en todo el mundo están ajustando sus gastos, entre otras cosas, por ejemplo, reduciendo personal. Lo hemos visto días pasados con una, ayer salió la publicación de otra. Es decir, estructuralmente el sector se está concentrando desde hace mucho tiempo. Y en momentos de precios muy bajos, como son estos, la reestructuración se acelera y la concentración se acelera. Y hay otro dato que no podemos perder de vista, que yo lo vengo diciendo hace tiempo ya y me parece que hay que tomar conciencia. El mundo quiere alimentos baratos y nosotros producimos alimentos. Y el mundo va a hacer todo lo posible porque mayoritariamente compra alimentos. Nosotros tenemos la suerte todavía de autoabastecernos y poder exportar. Somos pocos los países que tienen esa condición, pero el mundo quiere alimentos baratos. No está dispuesto a pagar cualquier precio por los alimentos. Esa época ya pasó. Y las políticas que también estamos viendo por estos días, y sobre todo a partir de la asunción de Trump, que hay que prestarle mucha atención, son proteccionistas hacia sus producciones. Yo no veo que la Argentina, como decían muchos y lo dije en su momento, salga favorecida con este tipo de políticas porque tiene una política totalmente distinta, que es lamentablemente la de castigar a sus productores. Sí, bueno, esperemos que no escale como la última vez, ¿no? Con el tema de lo que fue la guerra comercial, ¿no? Y los impactos en los mercados globales. Carlos, pasando ya a lo que son al plano más bien de medidas económicas locales, ¿no? ¿No? Un poco ya metiéndonos también un poco en la política. Como para arrancar el balance, ¿no? Y empezar a poner un poco blanco sobre negro y después, bueno, pensar en lo que aún resta. Pero para arrancar, ¿cuáles son los puntos quizás que vos podríamos destacar de más fuertes hasta ahora? Yo, por ejemplo, pienso en términos de políticas para el sector, ¿no? Yo pienso a lo mejor en lo que fueron los cupos de exportación o quizás la eliminación del impuesto país. ¿Qué balance haces vos digamos, del lado por lo menos de lo positivo, ¿no? Después, antes de pasar a lo que tenemos por delante, pero ¿qué destacarías? Fundamentalmente algunas cuestiones que tenían que ver con la burocracia, Ujú. que se eliminaron. Y te diría que no mucho más. Lo del impuesto país, bueno, era una cosa que hay que recordar que en la primera etapa lo aumentaron y después finalmente se venció. Había que pasar por el Congreso para renovarlo, pero eso fue un impacto sobre todo el conjunto de la economía. No hay que tener, no fue una medida específica para el sector agropecuario, ¿no? Para el sector agropecuario, básicamente la desregulación que abarcó muchos ámbitos. Bueno, originalmente hubo una baja en temas ganaderos, por ejemplo, en productos ganaderos. Se discute si estuvo bien hecha, si estuvo mal hecha, fundamentalmente porque favorecía la exportación de vacas y demás. Hubo la eliminación también del sector lechero, de los derechos de exportación. ¿Se acuerdan que estaba suspendida y finalmente fue este gobierno el que decidió la eliminación? Entonces me parece que eso también fue una medida en el sentido positivo. Y después empezamos a ver algunas cuestiones
que me parece que habría que aprender de la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Que el gobierno de Mauricio Macri también desreguló y abrió mercados, pero no alcanza con desregular y abrir mercados si vos no generás producción, si vos no generás las políticas para tener producción para abastecer esos mercados, que es un poco lo que nos está pasando ahora. Y después, sobre el final, una medida que fue en el sentido correcto, que es esta de la baja de los derechos de exportación. Bueno, las economías regionales quedan afuera, también es un paso adelante. Y la baja en los derechos de exportación, lamentablemente, es una baja forzada, no en favor del productor, como se quiso hacer ver, sino en favor de un gobierno que necesita dólares. Por la forma en que se implementó, ¿no? Eso después si quieren lo hablamos, pero una medida que tiene una limitación en el tiempo, que ha sido ratificada por estas horas por el ministro Caputo, que va a ser hasta el 30 de junio, que te agarra a los productores en la siembra de trigo a pleno. Y vos decís, bueno, y van a sembrar con un nuevo derecho de exportación otra vez, y agarra en el medio la comercialización de soja y del maíz. Pensá que el maíz tardío entra en julio, la soja va a entrar en mayo, junio, y después tendrá derechos de exportación. Evidentemente esto se da por una necesidad del gobierno, lo cual se ratifica aún más cuando vos ves que lo exigen a los exportadores, traer la plata independientemente de si compran la mercadería, si la venden, si la embarcan, quieren el dinero, quieren los dólares a partir de la declaración jurada de venta exterior. Una medida que de alguna manera fue improvisada, porque fíjate que lleva tiempo, ya llevamos casi 10 días y le cuesta arrancar porque es muy difícil de implementar, es muy difícil el control. De todas maneras, yo creo que va a tener efecto. Es decir, no sé si el gobierno va a lograr los 4 o 5 mil millones de dólares que pretende de acá a marzo o abril, pero va a lograr que ingresen dólares, va a Sí, lograr que los yo creo que estuvo exportadores. bastante focalizado, ¿no? Con todo este stock de soja, ¿no? Que todavía quedaba dando Claro, y vuelta, ¿no? ahí viene el tema, ahí viene el tema. Y se reflejó en el precio también, Ariel. Es decir, no es que no se reflejó en el precio la baja. La soja volvió a 320.000 pesos en estos días. Pero vale la pena mostrar que volvió. Quiere decir que ya había estado a 320.000 pesos, ¿entendés? Allá por noviembre, por octubre. Entonces lo que vos tenés que pensar es, a ver, si en octubre, noviembre no la vendieron a 320.000 pesos, ¿la van a vender ahora? Sí, 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 Eh, sí, sí. es medio como, y el que llegó hasta acá es porque tiene espalda para llegar hasta acá con su soja. Si bien yo creo que se equivocan porque el precio de la soja no muestra ninguna señal positiva a futuro, realmente. Sobre todo tenés que pensar en el segundo semestre del año, de este año para pensar que pueda haber una reactivación. Pero si vos tenés eso, que el precio de la soja a nivel internacional no te muestra ninguna suba importante, ninguna tendencia hacia la suba. Tenés un crawling peg que va a ser menor, que está siendo menor, que va a ser del 1%. Evidentemente, cuando el gobierno te dice vender la soja y ponerla a plazo fijo, no es el mejor consejo que se le puede dar a un productor desde el punto de vista de una política productiva. Pero es la verdad, es lo Sí, sí, que sí, ellos sí. saben que van a hacer. Y esto no es nuevo, por eso yo lo señalaba en su momento. Esto me lo dijo Pasos a mí en el 30 de abril, porque me fijé la fecha y todo, el 30 de abril del año pasado, en una reunión por Zoom que tuvimos, que a mí me molestó mucho que un secretario en ese momento, que era secretario, participaba de la Secretaría de Bioeconomía que había en aquel momento, que un funcionario de esa área dijera eso como consejo. Pero la realidad es que si los productores hubiesen hecho eso, hoy estarían mejor. Pero me Sí, sí. parece que no es el consejo para dar a un productor y además no es conocer la idiosincrasia del verdadero productor. Al verdadero productor no le interesa el negocio financiero, le interesa el negocio de producir y ganar plata con la producción. Entonces ahí es donde apunta mi crítica hacia todo lo que se está haciendo. Ahora se los ha vuelto a decir al Consejo Agroindustrial, se lo ha vuelto a decir a la mesa de enlace en esta reunión con Caputo. Es decir, me parece que si el consejo de alguien para favorecer la producción es inviertan en el sector financiero, directamente habría que decir a los productores, muchachos, no inviertan en producir, pongan toda esa plata Claro. en tasa de interés y van a estar mucho más cómodos, no tienen el riesgo del clima, claro, ahí apunta. Ahora, si yo te digo, no, ponés la plata para producir y con lo que sacás para producir, después la pones en el sector financiero, suena medio a chiste. Ese es el problema. Sí, súper claro. Y bueno, interesante también, ¿no? El análisis vinculado al tema retenciones. Eh, ¿qué, y justo que ya mencionaste algo vinculado a la reunión, ¿no? Mesa enlace, ministro, bueno, ¿qué se supo? ¿Qué trascendió? ¿Algún dato destacado de ahí? Pareció una cuestión más bien, digamos, como protocolar, así una cuestión de formal, ¿no? De una reunión, eh, Sí, algo para, entiendo que hubo una lista de temas que se sí, llevaron para poner ¿hay, sobre la mesa. hay algo para sacar en limpio, Yo Carlos? creo que sí. Hay una cosa muy importante para mí para sacar en limpio, Ariel, es eh, la falta
no sé si decirte de representatividad o de importancia que tiene el sector desde el punto de vista de quienes lo representan para el gobierno actual o para las autoridades económicas del gobierno actual. Eh, Fíjate que la mesa de enlace fue la única, la última invitada a participar por lo menos del conocimiento de la medida, cuando la medida ya estaba tomada. Se consultó primero, y creo que se los debió haber consultado antes, y acá quiero ser claro, al sector exportador, que es básico en el funcionamiento de esta norma. Si el sector exportador no la entiende o no termina de aceitar los mecanismos, esto no va a funcionar, porque en definitiva se le ha pedido un crédito a los exportadores, no es más ni menos que eso, con costo a los productores. Pero los productores se los llama después de inclusive del Consejo Agroindustrial, y al final de todo aparece la mesa de enlace. También habla de, que es lo que a mí más me preocupa, es de la falta de representatividad que estás viendo, porque así como, mirá, yo lo miraba estos días a partir de la votación que hubo en el Congreso, es decir, el gobierno tiene mucho éxito, aunque la gente no lo ve desde el punto de vista político, que es dividir, 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 viste, como que va haciendo, como el gobierno no tiene fuerza propia, lo que hace es dividir las otras. Y lo va logrando, y lo va logrando. Y en el campo pasa algo muy parecido. Fíjate vos que ya las 4 entidades de la mesa de enlace se han desdibujado mucho. Aparecen otras entidades que antes tenían si querés, una imagen puramente técnica, también de alguna manera participando en cuestiones políticas. Y a los propios productores, fíjate que cuando originalmente había una especie de un solo grupo, que eran los llamados autoconvocados, hoy tenés varios grupos de autoconvocados, algunos que forman parte o que participan activamente a favor del gobierno. Entonces se va dividiendo la cosa, ¿no? Porque unos quieren una cosa, otros quieren otra, y todos sabemos que la idiosincrasia del productor agropecuario hace que quiera imponerse. Es decir, o se hace lo que yo digo o nada de lo que se haga sirve. Y Sí, esto sí, sí, también favorece la división, ¿viste? Y eso es un poco lo que el gobierno está usando. Fíjate que inclusive hasta ¿cómo se llama el secretario de Agricultura? Iralta, se reunió también con un grupo autoconvocado. ¿Para qué? Para decir, mira, me reúno con ustedes, los escucho, pero les digo lo que yo quiero y sigo haciendo lo que yo quiero o lo que me mandan a hacer. Y entonces los va empoderando, ¿entendés? Los va diciendo, mira, yo ya llegué al secretario Sí, de sí, Agricultura. le da entidad, sí, sí. Les da entidad y entonces los divide. Divide y Guillermo reinarás. Franco, claro, Guillermo Francos es otro que está haciendo reuniones, que esto no se conoce mucho, particulares con sectores de los productores. Así como Milei lo hace con Nicolás Pino, ¿entendés? Sí, van generando esa situación. Y entonces los productores se sienten cada vez más perdidos. Están aquellos que dicen, no, hay que aguantarlos porque si no vuelven los otros. Y hay aquellos que dicen, mira, si lo de antes era malo, esto sigue siendo malo ahora, independientemente de quién lo ejecute. La famosa frase, los derechos de exportación son un robo. Bueno, si eran un robo antes, siguen siendo un robo ahora. Y me prometiste que los ibas a sacar. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me preocupa es que la mesa de enlaces se está desdibujando. Tanto que, si yo no estoy mal informado, hace un día que se reunió, no hemos visto un comunicado conjunto de la reunión. Cuando antes, se acuerdan, enseguida salía el comunicado, salía todo. Y esto también muestra que hay cierto, no sé si malestar, desinteligencias internas en la mesa de enlaces, donde claramente las aguas se van dividiendo cada vez más. A lo mejor no porque las cabezas quieren, sino porque esta vez son lo que se llama habitualmente las bases que están presionando a sus cabezas para decirle, bueno, este no es el camino, vamos por otro lado. La foto de ayer fue muy linda, pero no sirvió para nada. Simplemente nos contaron lo que ya sabíamos y nos siguen diciendo que el mejor negocio es hacer inversiones financieras. Entonces volvemos a lo que te decía antes. Vamos a dejar de producir y toda la guita que destinábamos a producir la ponemos en la timba financiera y vemos cómo nos va. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ya que estamos hablando de la reunión y estas cuestiones y la mesa de enlace, demandas pendientes del sector, así claves que estés viendo. Bueno, habías Sí. adelantado algo el tema retenciones. No. ¿Dónde está los principal malestar, digamos, hoy por hoy que vos podés detectar así cuando pensás en el sector o cuando hablas con gente del rubro? A ver, derechos de exportación, retenciones es uno, pero digamos, el velo que tenés adelante y que no te deja ver todo lo que hay atrás. Y esto también es importante, por eso yo insisto tanto, los derechos de exportación hay que sacarlos, ¿eh? Como hubo que sacarlos siempre. Pero hay un montón de cosas que cuando saquen los derechos de exportación van a hacer que el productor asuma que con este nivel de precios internacionales la Argentina no es competitiva. ¿A qué me refiero? Es decir,
y yo soy un viejo meado, como se dice ahora, entonces viví la experiencia de los 90. No, por favor. No, pero viví la experiencia de los 90. Y en los 90 pasó algo muy parecido, con la diferencia no menor, que no había derechos de exportación. En los 90 teníamos un ancla en el tipo de cambio y muchos productores desaparecían porque la Argentina no... Y eso que en los 90 se hizo algo de infraestructura, cosa que ahora no se está haciendo. Entonces, cuando vos te encontrás con todas las limitaciones de infraestructura que tiene la Argentina, rutas, caminos rurales, comunicación, internet, todo lo que hace falta hoy para estar, ni qué decir instalaciones de almacenamiento que hace años que no se hacen en la Y Argentina, logística sobre todo. Sí. logística, el parque automotor, tenés montones de problemas que hace que toda la estructura que va de la tranquera del productor al puerto sea mucho más cara que en cualquier otro país del mundo. Más allá, además de los costos dolarizados que hablábamos antes y que hemos tenido un incremento muy fuerte. Entonces, cuando saquen los derechos de exportación, si en algún momento lo sacan, el productor se va a dar cuenta que no le alcanza con eso, excepto que pase una cosa a nivel internacional y los precios suban. Pero en la década del 90 pasó exactamente ese momento de precios bajos o comparativamente bajos, que son más altos en términos de moneda constante de los que tenemos hoy, y eso también hay que decirlo, y sin derechos de exportación. Y muchos productores desaparecían, porque se da lo mismo que se está dando ahora, que es el productor pequeño, el productor mediano, cómo se defiende. Entrega el campo, lo dan al alquiler y se va a hacer otra cosa. Y trata de hacer otra cosa. Ustedes lo habrán visto ahora que se está dando mucho esa situación de productores que dicen, mira, yo no sigo, que siga otro, lo alquilo, y entonces el negocio se va concentrando. Por eso también hay que entenderlo. Cuando vos mirás la estadística de la Argentina de los últimos 50 años, desde la década del 70, te vas a dar cuenta que aún con las peores políticas, como fue en gran parte el gobierno de Cristina Kirchner, que recibió el campo, con las peores políticas, la superficie sembrada crece y la producción crece. Y vos me decís, ¿cómo puede ser? Y sí, porque el campo no deja de producir, lo que desaparecen son productores. Entonces, ese proceso de concentración, más alguna mejora tecnológica que siempre aparece en el medio, ha hecho que si vos mirás la estadística de periodo presidencial por periodo presidencial, la producción argentina siempre ha ido creciendo. Y es muy difícil de explicar a alguien que no conoce cómo funciona el sector, che, pero si la política que aplicaban al sector era muy mala, ¿por qué siguen produciendo? Lo que desaparecen son productores. Y la producción sigue creciendo. Y entonces va a seguir creciendo la producción. Entonces, depende a quién vos tengas al frente de la política, qué es lo que le interesa. Si le interesa una producción que crezca, aunque sea menos de lo que debería crecer, que también ese es el tema, mira Brasil, sino, o si le interesa que crezca con productores o que crezcan con menos productores. Y ahí está el otro tema que me parece que la cadena tiene que entender, que es, cuanto más concentración, menos negocio para la cadena. Es decir, para llevarlo al extremo, si yo tengo 100 productores, va a hacer mucha más falta, no sé, hasta nosotros. Si tengo 10 productores, con que haya uno de nosotros alcanza para abastecer a 10 productores. ¿Entienden lo que digo? Y así para toda la cadena. Entonces, me parece que ahí está para mí la gran clave, lo que tenemos que definir y que nunca se definió en la Argentina y se va definiendo por los hechos, que es mantener los niveles de producción o aumentarlos si el clima ayuda, pero cada vez con menos productores. Una visión mucho más histórica y de largo plazo, pero está bueno cuestionarse un poco la estructura, ¿no? Pero fíjate, Juan y Ariel, si mirás la estadística de los productores en la década del 70, que es hasta donde va creciendo, llegamos a tener 550.000 productores en la Argentina. Creo que fue en el año 70 o 60, el censo del 70 creo que fue. Y hoy tenés, según el censo, que el último, que es el del 2018, pero bueno, alrededor de 250.000, es decir, menos de la mitad. Y por supuesto la producción aumentó. Ahora, también viene la otra. Aumentó y sigue aumentando, poquito, pero va aumentando. Ahora, mirá Brasil. Nos pasó por arriba, no se olviden. Hasta el año 2000, y era parte de los acuerdos del Mercosur, la Argentina lo abastecía a Brasil de trigo, de maíz, de carne. Hoy, Brasil nos superó y iban iguales en soja. Hoy Brasil produce 3 veces la soja que producimos nosotros. Hoy Brasil exporta 2 o 3 veces el maíz que exportamos nosotros. Hoy Brasil nos pasó en exportaciones de carnes. Lo único que nos sigue comprando y cada vez menos trigo. Porque no tiene las condiciones. Y cuidado que por ahí en los próximos años Brasil nos da una sorpresa con el trigo también. Bueno, esa es la realidad también, ¿no? Sí, bueno, temas para pensar hacia adelante. Carlos, bueno, la verdad es que
Muy interesante todo lo que nos venís contando y se nos viene estirando un poco más de lo previsto, así que, pero queremos despedirnos con una última análisis tuyo breve sobre, bueno, cómo te imaginás lo que queda de este año, ¿no? Porque, bueno, eh, marcaste algunos desafíos, pero bueno, estamos en un año electoral. ¿Te imaginás que estos desafíos se pueden canalizar en alguna forma, en alguna plataforma, presionar un poco dado que estamos en un año electoral? ¿Te imaginás medidas más favorables para el agro eh, de acá al cierre de este año? ¿Hay motivos para ser optimistas? ¿Cómo lo ves? Bueno, y ya de por sí retenciones que sería hasta el 30 de junio, se supone que en ese momento ya vamos a estar bien metidos en lo que sería la campaña, ¿no? Un poco difícil cómo transmitir incentivos en pleno marco electoral. Mirá, el tema de las elecciones a mí es el único que me genera alguna expectativa favorable en cuanto a que los derechos de exportación no los van a volver a subir. A ver, claro, a ver, yo no me imagino al gobierno nacional actual diciendo en junio, bueno, acuérdense muchachos que el 1 de julio les vuelvo a subir los derechos de exportación, si no me lo imagino diciendo alrededor del 15, 20 de junio o a lo mejor antes, para cumplir con el campo, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a mantener Mantener. la baja en los derechos de exportación de manera permanente. Me imagino eso. Ujú. Casi te diría que sería una especie de costo adherente a la campaña política, ¿viste? Que tendrá que asumir el gobierno. Porque si realmente cumple con lo que está escrito, porque hay que decirlo, está escrito en el decreto, Ujú. el campo se le va a poner mal. Porque además Sí. va a tener ya los números del resultado de la campaña 24-25 que no van a ser los mejores. Sí, va a estar Y con la después, boleta en la mano y el aumento de retenciones. claro, pero hay una cosa que no tenés que olvidarte. No hay alternativas tampoco. No hay Ujú. muchas alternativas. Yo creo, algún analista me decía, mira, como está la cosa hoy, y me lo decían estos días, Milei dice Milei le dice a la gente que hay que votar un espantapájaro y la gente va y lo vota. Porque no quiere saber nada con lo que está manchado por el pasado de alguna manera. Algo muy parecido a lo que vivimos en distintas épocas nuestras, ¿no? Acuérdense, yo no quiero ser pesimista tanto, pero acuérdense cuando fue la crisis del que se vayan todos. El que se vayan todos, ustedes eran muy jóvenes, pero después del que se vayan todos, volvieron todos. Todos, tal cual. En el primer año y medio, no podían ni caminar por la calle, acuérdense, después ahí andan, ¿viste? Ahí Tal andan y cual. ocupan cargos, inclusive en el gobierno actual, pero en aquel momento era que se vayan todos. Bueno, ahora puede pasar, todavía estamos en la etapa del que se vayan todos. Y bueno, después veremos cómo sigue la historia. Eso por un lado, pero a mí lo que más me preocupa, ¿saben qué es? Es el contexto internacional y cómo la Argentina está quedando parada en ese contexto internacional. Porque el mundo está, de alguna manera, convulsionado, ¿no? Trump por un lado, bueno, ¿qué va a pasar con China? Y yo creo que ahí los dos, hay que reconocerles, para mí son mucho más inteligentes de lo que la gente cree. Los chinos ya lo han dado muestras y Trump no es ningún tonto y lo que va a hacer es negocio. Ujú. Entonces yo no descarto que, al contrario de la guerra, hoy haya un acuerdo pronto entre China y Estados Unidos para ver cómo no se tocan. Porque no te olvides que en realidad se están convirtiendo de alguna manera en los dos núcleos centrales del mundo, dejando en un tercer lugar a Rusia, que habrá que ver cómo se... Pero ya está claro que Rusia va a ir con China. Y en el medio está, por un lado África, América y por el otro lado Europa. Y Europa no sabe para qué lado ir. Porque los chinos los invaden, y están viendo cómo le ponen aranceles porque está invadido de chinos, y de productos chinos. Y por otro lado, Estados Unidos que le dice lo que tenés que hacer. Y los europeos dicen, no, no me puedo someter a Estados Unidos. Pero bueno, la otra alternativa es China o Rusia. Europa sola pareciera que no se puede desenvolver, sobre todo a partir de la salida del Reino Unido y toda esa historia. Entonces, yo creo que ahí es como queda la Argentina parada. Y la Argentina está muy, te diría, siendo más papista que el Papa con algunas cosas que está haciendo en función de lo que supuestamente quiere Donald Trump. Pero yo te insisto, Donald Trump me parece que es un tipo muy pragmático. Es decir, más allá de que te guste o no te guste, el tipo hace negocios. Y hace negocios, en este caso, en teoría, en favor de su país. Y Ujú. no le va a importar a quien tenga que pisarle la cabeza llegado el momento. Entonces, a mí me preocupa eso de la Argentina y me preocupa, por supuesto, el tema cambiario. Es decir, cuando yo escucho, desde que asumió al presidente Milei diciendo que salimos del cepo, salimos del cepo, salimos del cepo, y ahora me dice, vamos a salir en el 2026.
Eso sí, me dice el presidente Milei, si hay un acuerdo con el fondo vamos a salir antes. Y al otro día el ministro Caputo sale y le dice, no, aunque haya un acuerdo con el fondo no salimos del cepo. Entonces vos decís, a ver, ¿cómo es esto? Y por un lado te dicen que hay un acuerdo con el fondo que está al caer y por otro lado te dicen, bueno, ahora no necesito dólares y después sale el fondo diciendo, muchachos, me voy y no les digo nada y me parece que dólares frescos no va a haber. Entonces, porque quiero que ajusten el tipo de cambio y lo escucho a Cavallo, el tipo de cambio tiene que estar en 1.600 y el gobierno que no me levanta el cepo y todos me dicen, no, pero quédate tranquilo que dólares hay. Le digo, sí, dólares hay porque no levantan el cepo y porque todos van a comprar dólares. Si todos van a comprar dólares, que seguramente es lo que pasaría, porque los argentinos tenemos ese tema, es porque no hay confianza en el plan económico, si no nadie compraría dólares. Entonces, es como que nos vamos envolviendo y eso es lo que a mí me preocupa respecto al futuro y en particular respecto del sector. Insisto, un sector que hoy está muy atomizado desde el punto de vista de la opinión y la presencia que puede tener frente a los funcionarios. Bueno, muy interesante el análisis, Carlos. Tremendo, Muchísimas tremendo. gracias por tu tiempo. La verdad que siempre es un placer escucharte, ¿no? y hablar con vos. Y bueno, ya no por nada, ya es la segunda vez que te invitamos y seguramente va a haber alguna tercera. Bueno, Lo dejamos descansar unos meses más Sí, sí. y vuelve. Muchísimas gracias, Carlos. Es un gusto verlos a los dos y hablar Gracias, con Carlos. ustedes, por supuesto. Bueno, así se fue otro episodio de Abrir Mercado, Juan. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.